Bienvenidos a Apex, un espacio en el que estudiantes y recién graduados pueden acceder a la experiencia de profesionales líderes en su sector. Hoy vamos a hablar con Omar. Omar Puertas es un abogado y socio del área de litigación y arbitraje de Quatre Casas, uno de los principales despachos en derecho de los negocios de España. Omar cuenta con más de 20 años de experiencia profesional a sus espaldas y empezó su carrera asesorando en acciones colectivas, procedimientos arbitrales relacionados con fusiones y adquisiciones y con inversiones, además de procedimientos arbitrales deportivos. En 2002 se incorpora a la oficina de Nueva York de Skadden, uno de los principales despachos en arbitraje internacional, y tras su reincorporación a Quatre Casas, inaugura en Shanghái lo que sería la primera oficina de este despacho en Asia. Desde allí se convierte en uno de los principales referentes en el asesoramiento legal en operaciones internacionales, principalmente con componente europeo, latinoamericano y, por supuesto, asiático. En resumen, tenemos hoy con nosotros al que es uno de los principales abogados del derecho a los negocios de nuestro país y por lo tanto, pues una gran suerte de poder contar con él, con su experiencia y con sus consejos. Muchas gracias, Omar, por hacernos un hueco y estar con nosotros hoy con Apex. Gracias, José, gracias a ti y gracias a Apex por darme esta oportunidad de estar con vosotros y compartir, pues bueno, mi punto de vista, ¿no? y mis experiencias por si os sirven de algo. Muy bien. Para empezar, algo que ha suscitado mucho interés entre los miembros de Apex ha sido tu experiencia como abogado, primero en las oficinas de Nueva York de Skadden Arps y después liderando la oficina de Quatre Casas en Shanghái durante más de una década, que se dice pronto. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes abogados que están interesados en desarrollar toda o parte de su carrera en el extranjero? No sé si habrá suscitado mucho interés mi carrera, ¿no? Pero yo empecé en el despacho en Cuatro Casas en el año 2000. Para entonces era uno de los abogados jóvenes que mejor inglés hablaba y escribía, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que yo no empecé a estudiar inglés hasta que acabé la carrera de Derecho, ¿vale? Yo hacía francés. Me puse muy duro con el inglés, ¿de acuerdo? Me puse pues muy duro sobre todo con la pronunciación. Yo aprendí inglés con un profesor nativo, ¿de acuerdo? Que me enseñaba fonética inglesa. Me enseñaba fonética inglesa y me enseñaba además a la vez matemáticas en inglés. Porque luego yo me quería ir a hacer un máster en Inglaterra en Law and Economics, ¿vale? La economía aplicada al derecho, como sabéis. Y claro, necesitaba reforzar mucho mis matemáticas y, por supuesto, tenía que aprender, tenía que hablar bien inglés, ¿no? Eso en aquel momento, bueno, una vez acabé mis másteres, pues bueno, en el despacho parecía que era una cosa interesante, ¿de acuerdo? No diré que entré por el inglés, pero era uno de esos factores un poquito dentro del resto de perfiles, ¿vale? Hoy en día ya todos tenéis que entrar en estos despachos con un nivel como el mío mejor. Y veremos cómo eso digamos, es un reto añadido, ¿vale? Y yo entro en el despacho, inmediatamente me ponen a trabajar en temas internacionales, precisamente por esa capacidad lingüística. También hago muchos temas locales, pero siempre al final tenía una pata, pues o bien era el cliente extranjero, o bien siempre había algo extranjero, ¿no? Surge la oportunidad, porque yo también lo pido, de hacer un stage, de hacer un intercambio en un despacho norteamericano. El despacho Cuatro Casas elige a dos candidatos y es el despacho americano quien va a elegir ahora uno de esos dos. Nos entrevistan y me eligen a mí. Nos hacen entrevistas por teléfono, nos hacen algún test escrito, etc, 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 ¿no? Me voy a Nueva York, a Skadden, se supone que iba a estar 9 meses, que es el programa, digamos, normal, y pues había también pues, un abogado de un despacho japonés, uno mexicano, italiano y tal, y soy el único que se queda bastante más tiempo, ¿vale? Me piden, oye, quédate un poco más tiempo con nosotros y pues como os podéis imaginar, uno no dice que no, ¿no? Cuando te pasan estas cosas. A la vuelta, yo pido al despacho abrir oficinas en China. ¿Por qué pido abrir oficinas en China? Porque veo que los americanos llevaban ya mucho tiempo
trabajando en China, ya tenían despachos, China estaba creciendo muchísimo en aquel momento, sois todos muy jóvenes y no lo recordáis, claro, pero a principios de los años 2000 estaban creciendo del estilo del 12-15% la economía, llama mucho la atención, ¿no? Y el despacho, pues, oye, me pide un business plan, me pide pues, que lo estudie, etc, etc, etc. Y finalmente, pues, oye, lo aprueban y me voy yo para China para abrir la oficina de Shanghái y luego abrimos Pekín y demás. Bueno, fijaros que, como me decía un socio, yo creo que esto es algo que debéis siempre llevar con vosotros, ¿no? Siempre pensad en grande. ¿En grande qué quiere decir? No quiere decir que todos vamos a ser Steve Jobs. Pensad en grande quiere decir que no nos autocensuremos. Si queremos hacer algo, si lo tenemos claro, intentemos hacerlo. Yo para irme a Estados Unidos ya había, en primer lugar, ya para irme al máster ya había mucha gente que me decía, hombre, pero ¿cómo te vais a hacer un máster en Derecho de Economía? No tienes ni idea de economía. Otros me decían, no tienes ni idea de inglés, ¿no? Para luego irme a Estados Unidos, hombre, pero ¿cómo? ¿Pero qué vas a hacer tú allí si no sabes nada de derecho norteamericano? Cuando vuelvo, pero ¿cómo te vas a ir tú a China si no tenéis ni idea de China, ¿no? Pero es que es más, como tú ya has estado fuera, ¿cómo te vas a ir otra vez? Esto no lo ha hecho nunca nadie. Y la vida está llena de estas cosas. Quien tiene que creer en uno, principalmente, es uno mismo. Repito, la palabra es no autocensurarnos. Realmente, si queremos hacer algo, parece que todo alrededor hace y nos ayuda a que eso ocurra. Y esto es lo que sobre todo me gustaría compartir con vosotros, ¿no? Que, oye, intentad hacer lo que de verdad queréis, por más difícil que parezca en un primer momento que pueda ser. Yo creo que relacionado un poco con esta pregunta, quería preguntarte, ¿de qué forma crees o qué consideras que es una de las ventajas o lo que puedas valorar más en un joven abogado, una persona que está empezando, ya sea recién graduado o que tenga unos pocos años de experiencia? ¿Qué crees que es el aspecto diferencial que por un lado más te ha ayudado a ti durante tu carrera, pero también que ves como una constante en otros jóvenes que prosperan y que les va bien en ese sentido? Para mí hay varios factores. El primero, yo os diría que es la proactividad. Es esencial. Tenéis que ser proactivos. Nadie os va a venir a buscar por más buenos que seáis y más listos y guapos que seáis. El mundo es altísimamente competitivo. La gente va muy rápido. Yo he estado 13 años viviendo en China, ¿no? Hasta no hace tanto. Oye, los estudiantes chinos junto con los de Singapur, son los primeros en todos los rankings, en matemáticas, en ciencias, en lenguas. Finlandia igual, ¿no? También están en los primeros del ranking. La competitividad que existe en una escuela, en las escuelas chinas, en las escuelas de mucho nivel, para poder entrar a estudiar allí, no os lo imagináis. Es una cosa excepcional, bueno, una cosa horrible, en el sentido de cientos y cientos y cientos por una plaza, ¿no? Los niños estudian todos los días hasta las tantas, es una presión increíble, ¿no? Con lo cual, oye, eso hay que hacerlo, ¿de acuerdo? Porque todo el mundo se prepara muchísimo, pero además hay que demostrarlo, hay que hacer que se vea, ¿vale? Hay que ser proactivo, hay que ir a por las cosas. La proactividad me parece esencial. Otra de las características que creo que son esenciales es tener una mente, digamos, relativamente dirigida al negocio. Ser abogado está muy bien, pero hay que encontrar los clientes. Y los clientes no caen del cielo, por más que trabajes en un despacho más o menos grande, pequeño, seas mejor o peor. Los clientes no caen del cielo. Entonces, una de las cosas que yo aprecio muchísimo es esa visión de negocio, ¿vale?, de los abogados jóvenes. Es decir, que ya estén pensando, oye, más allá del aspecto jurídico, que es esencialísimo, sin eso no hay nada, pero vale, está muy bien, pero ¿cómo construimos entre todos productos, ¿de acuerdo?, que luego podemos poner en el mercado? ¿Cómo se maneja el mercado? Es decir, ¿qué está pasando en el mercado? ¿Vale? Esa proactividad de negocios, ¿no? Eso, leerse la expansión y saber lo que pasa en el mundo, pues bueno, eso es muy, 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 muy relevante, más aún en un contexto como el actual, ¿no? Un contexto de crisis, pues imaginaros, ¿no? Es decir, todos lo estamos pasando mal en ese sentido, hay mucha presión, el país, pues oye, estamos metidos en una pandemia, bueno, pues eso
quien sea más proactivo, quien tenga una visión de negocio, va a estar mucho mejor situado, ¿vale? Y os doy un ejemplo muy claro. Yo, por los años que he estado en China, pues he tenido la suerte de mentorizar a muchos jóvenes abogados. Una de las cuestiones que me preguntan es, bueno, oye, yo mando el currículum al despacho, pero no me contestan. Cuatro Casas yo creo que contestamos siempre, esto para empezar. Pero bueno, no me contestan. O, ¿qué tengo que hacer? Primero tienes que haberlo hecho muy bien en la carrera, ¿de acuerdo? Haberte preocupado por tener un currículum, pues muy buenas notas, por entendernos, tener buen nivel de idiomas, tener una preparación muy sólida, sin lugar a dudas. Y a pesar de eso, es muy difícil, porque hay muchos. ¿Es suficiente a veces con mandar el currículum a recursos humanos? Pues a veces no. O sea, a veces tienes que entender a qué despacho lo estás enviando y qué quieres tú hacer dentro de ese despacho y por qué es ese despacho el que tú crees que es bueno para ti. O incluso el área de práctica, el socio. Es decir, tienes que intentar hacerlo personal en el sentido de haber estudiado que estás qué quieres, ¿vale? ¿Qué quieres y dónde está lo que quieres? Lo que yo os decía antes, oye, vamos a ser proactivos. En lugar de mando un email a recursoshumanos4casas.com, oye, seguramente se pueden hacer más cosas, como las que os estoy diciendo, ¿no? Pues bueno, va por ahí, ¿no? Esa proactividad en todos los sentidos es absolutamente esencial hoy en día. Hay una cuestión que yo también me siento identificado y que creo que le pasa a muchos estudiantes cuando terminan la carrera o están terminándola, que no se entiende muy bien la diferencia entre el ejercicio de la abogacía, por un lado, en un despacho, en un gran despacho, como se suele conocer a los grandes del sector, versus un despacho de pequeño o mediano tamaño, y a la misma vez la diferencia entre trabajar como abogado en despacho y trabajar como abogado en empresa. No sé si pudieras brevemente lanzar unas cuantas ideas en cuanto a lo que se diferencia entre trabajar como abogado en esas tres diferentes contextos o situaciones. Bueno, es una cuestión interesante. No sé si estoy capacitada para responderla porque yo llevo, pues eso, prácticamente toda mi carrera en Cuatro Casas, ¿no? Y si no ha sido en Cuatro Casas, ha sido en el despacho este norteamericano, que es incluso más grande que Cuatro Casas, ¿no? Trabajar en un gran despacho, entre comillas, gran en el sentido de que somos muchos, ¿de acuerdo? Tiene muchas ventajas. Sobre todo, yo creo que las ventajas son a nivel de formación. Tenemos una capacidad de impartir formación enorme, ¿vale? Formamos mucho a nuestros abogados, empleamos muchos recursos en ello. Yo mismo doy clases internamente, también externamente, pero y dirijo, por ejemplo, desde este año el Cuatro Casas Arbitration Academy, ¿vale? Que es una academia de arbitraje para los asociados más jóvenes. Es una formación que dura más de medio año, es decir, es bastante intensiva, muchas horas y muy práctica, ¿de acuerdo? Yo creo que esto es una de las grandes ventajas de un, como os decía, gran despacho. No quiere decir que seamos ni mejores ni peores que ningún otro despacho ni abogados de empresa, en absoluto. No tiene nada que ver con esto. O sea, aquí no somos más listos que los demás, ¿vale? Sino que, bueno, pues oye, digamos que estamos en un tipo de despacho que, bueno, que de ciertas dimensiones con ciertas características como es esto, sobre todo yo creo que un énfasis en grandes recursos, ¿de acuerdo? Pero eso no te hace más listo. Yo siempre lo contaré. La primera vista de juicio, ¿de acuerdo? Que me tocó hacer, me fui pues a una población pequeña, cerca de Barcelona. El abogado contrario era un abogado local. Bueno, me pegaron hasta en el carnet de identidad allí, ¿no? Es decir, venía el niño, ¿no? Por entendernos, del gran despacho, ¿vale? Y te enseñan, digamos, si no lo tenías claro, entonces te lo enseñan, ¿no? Que esto no va de ser gran despacho y pequeño despacho, esto va de otra cosa, que es de ser bueno en lo que haces, ¿de acuerdo? De saber mucho de lo que haces. Y esto es en lo que nos esforzamos muchísimo, en constantemente superarnos a nivel teórico, a nivel práctico en el despacho, y luego disfrutamos muchísimo con los abogados internos. Los abogados internos de empresa en muchas ocasiones saben mucho más que tú porque hacen mucho más un tema solo de lo que lo haces tú, ¿de acuerdo? Ellos lo ven, ellos se quejan, dicen, es que siempre vemos los mismos temas.
me gustaría hacer más temas. Y tú dices, no, pues no sé si me gustaría hacer más temas, porque me vuelvo loco con tantos temas, pero a mí me gustaría tener el tiempo para ser tan experto como tú en esa materia en concreto. ¿De acuerdo? Y desde ese punto de vista, la verdad es que lo disfrutamos muchísimo y lo vemos muy complementario. ¿De acuerdo? Es decir, yo por lo menos siempre me lo he pasado muy bien trabajando con abogados externos. Aprendes mucho de ellos. Hay una tensión, y una tensión que cada vez se traslada más a nosotros, que es la visión de negocio. Uno no puede entrar a revisar el contrato, por ponernos, así porque así, sin haber entendido qué pasa en la empresa y cómo hemos llegado a eso, y esos contratos de dónde han salido, y quién los ha negociado, y qué pasa, ¿me entendéis? Es decir, esa proactividad también por saber de tu cliente, por entenderlo y modular, por lo tanto, esa pretendida excelencia académica o teórica o práctica, que tú quieras, eso es otra de esas características que buscamos en la abogacía hoy en día, ¿no? Si tú eres un tío, por entendernos, técnicamente espectacular, pero no tienes mano izquierda o derecha ni nada por el estilo con los clientes, pues no vas a tener clientes, ¿vale? Y no te va a servir de absolutamente nada ser tan bueno y hacer tantos libros, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces en estos despachos no buscamos al mejor abogado técnicamente, porque entonces solo tendríamos catedráticos, por entendernos, ¿no? Con todo el cariño para los catedráticos, hay catedráticos que son excelentísimos abogados. Buscamos una persona que esté equilibrada en ese sentido, ¿de acuerdo? Es decir, que sea técnicamente excelente, que tenga don de gentes, que se pueda comunicar. Esto no se explica nada nuevo. Esto, cuando yo estudiaba Derecho ya me lo decían, pero yo no entendía nada. Decía, claro, pero ¿cómo no va a ser así? ¿No? Bueno, pues luego ves que hay muchas veces que no es así, ¿vale? Entonces, fijaros, ¿no? Me he ido de la pregunta, pero gran despacho, por entendernos, como decía José. Oye, pues bueno, digamos que tenemos una maquinaria potente en ese sentido. El abogado, el despacho más pequeño, oye, hay abogados más pequeños que son técnicamente mucho mejores, iba a decir, o por lo menos muy buenos, ¿de acuerdo? Que tienen un nivel extraordinario porque son boutiques, porque son tíos que están siempre trabajando lo mismo, por lo que sea, ¿de acuerdo? Por lo que vienen de grandes despachos o porque no han querido nunca estar en un gran despacho. No tiene nada que ver esto. Somos igual de buenos unos que los otros, ¿de acuerdo? Y el abogado de empresa bueno, pues, oye, que tiende más a la especialización, aún más que nosotros, y de los que aprendes muchísimo, ¿no? La transición de la universidad a la oficina nunca es fácil conseguir ese primer trabajo y mucho menos ahora. Por esto quería referirme a hacer una reflexión sobre los datos que arroja el último informe de la Fundación BBVA de indicadores sintéticos de las universidades españolas, en el que se mide el grado de empleabilidad y el salario medio de los estudiantes según carrera y universidad. Este informe arroja para el año 2020, que se basa en los datos del año anterior, grandes diferencias entre distintas universidades, especialmente en el área de ciencias sociales y jurídicas. Por ejemplo, mientras que el 64% de los egresados de la Universidad Pontificia de Comillas consiguen un empleo tras graduarse, el 80% de ellos lo hacen como titulados, con una media después de 3 años trabajados de 34.000 euros de salario bruto anual. La Universidad de Málaga, por ejemplo, los estudiantes que se gradúan en esta universidad solo consiguen el empleo del 55% de ellos. Y de esos, solo el 40% lo hacen en condición de titulado, con un salario medio de 20.000 euros brutos anuales. ¿Por qué crees que se produce esta disparidad? Yo lo que diría es, oye, en primer lugar, tendemos a creer que el dinero nos hace más felices, ¿vale? Esto es muy filosófico, pero es importante que lo tengamos en la cabeza. Hay 1000 estudios que nos dicen que a partir de un cierto nivel, básicamente el dinero no tiene ningún tipo de influencia. ¿Vale? Es decir, oye, es que cobro más en Madrid que en Málaga. Bueno, pues no sé, dependerá también de lo que gastes, dependerá de lo que, a lo que aspires, ¿no? Pero hacer dinero igual a felicidad, esto tampoco es así, ¿vale? Es que si no parece que, oye, es que todos tenemos que ganar X, porque si no, pues oye, no somos felices o no nos ha salido bien en la vida, etc, etc. No lo juzgamos así, no lo debemos juzgar así. Dicho lo cual, si hay más trabajo en Madrid, nos vamos a Madrid. Es decir, si hay más trabajo en Cataluña o el País Vasco, es decir, si hay más oportunidades, ¿de acuerdo? Vayámonos donde sea necesario.
Claro, esto es muy fácil decirlo, es muy difícil hacerlo, sobre todo cuando, claro, tú te vas a Madrid, el alquiler te cuesta un dineral, todo es muy difícil, ¿de acuerdo? Correcto, pero vuelvo a los orígenes, si me permitís, vuelvo a no te autocensures, intenta realmente ir a por eso que tú quieres. Oye, si tienes determinación, si lo tienes claro, todo va a ocurrir. Todo lo que quieras, de alguna manera, se van a conjurar los astros para que eso ocurra tarde o temprano. Porque cuando estás centrado, cuando realmente lo tienes claro, las cosas ocurren. Y desde ese punto de vista, oye, es más fácil, por entendernos, intentar encontrar ese puesto que tú quieres allá donde hay más oportunidades que no cambiar el sistema, porque por alguna razón allá donde vives hay menos oportunidades, ¿no? Y ya está. Y eso unido a tener las cosas claras, ¿vale? Es decir, yo cuando acabé la carrera, por alguna razón tenía claro que quería trabajar en este despacho. Sabía que no podía entrar en este despacho solo con una carrera, así que me seguí preparando. Hice un máster, hice 2 másters, hice los cursos del doctorado, me fui al extranjero, etc, etc, etc. Bueno, toda esa preparación y suerte, porque siempre hay que tener suerte en la vida, pues al final te lleva a un lugar que a lo mejor otros ya hace tiempo que dejaron de empujar hacia ahí. Bueno, eso es lo que me refiero, ¿no? Es decir, que nos tracemos un plan. Mirad, hay un informe de Harvard, a ver si alguien lo busca, hombre, y me lo manda, pero existe un estudio de Harvard que básicamente siguió a estudiantes, creo que era de económicas, creo, si no recuerdo mal, durante 20 años, ¿vale? Y en el año primero, el año que están estudiando a Harvard, ¿no? Le preguntaban a cada uno, ¿usted tiene un plan personal y de carrera en los siguientes 3 años? Me invento los años, pero andaba por ahí. ¿Usted tiene un plan en los siguientes 10 y los siguientes 20? Contestaron, ¿vale? Tú imagínate que había 50 tíos, contestaron de esos 3 primeros años, 10 años y 20, solo un 5% tenían plan. Habían pensado qué querían hacer con su vida hasta 20 años, 5%. Los que habían pensado hasta los 10 años, un 20%. Y luego estaba el resto, que claro, no habían pensado en nada. Pues lo normal, pues no sé, cuando acabe la carrera, pues ya veremos, ¿no? Eso, pasados 20 años, se trasladaba matemáticamente en posición y en carrera. Es decir, los que habían pensado a 20 años habían logrado llegar, pues imagínate, a CEOs, a directores, lo que fuese, ¿no? Supuestamente conforme a nuestros baremos sociales hoy en día, pues a grandes posiciones, ¿vale? Los que habían pensado 10, pues un poquito menos, y los otros todavía menos. Y eso se trasladaba también casi matemáticamente a nivel de salario, imaginaros, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo estructurar tu cabeza, intentar tener un plan de hacia dónde quieres ir y qué vas a hacer para llegar allí, solo ponerlo en papel, cómo te estructura las ideas y los esfuerzos que haces? Claro, esto es lo de siempre. Si tú sales al mar y no te pones un rumbo, hombre, claro que llegas a algún sitio, pero vaya hasta saber dónde llegas, ¿vale? Tú dices, hombre, yo rumbo para allá, para Cuba, ¿no? Hombre, a lo mejor te desvías un poco, no llegas a Cuba, ¿eh? Te vas un poquito para arriba, un poquito para abajo, llegas a Miami, te vas a México, no lo sé, pero no andas muy lejos. El que no se pone el rumbo llegó a China, le dio la vuelta entera, ¿vale? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Que lo hagáis, sobre todo, intentad, oye, estás en Málaga, estás en Madrid, estás en donde sea, en Cataluña, intentar sentarte y decir, bueno, ¿yo qué quiero hacer? Y luego, por supuesto, las cosas, oye, habrá tormentas, se nos romperá el timón, habrá que cambiarlo, entre medias a lo mejor, pues oye, cambiamos de objetivo, ¿de acuerdo? Pero la idea era no salir al mar sin saber dónde queríamos ir, ¿no? En relación a los másteres de especialización y la tendencia que está marcando los másteres ultra especializados que se solapan a veces ahora con el máster que se exige para ejercer la abogacía. Por hacer referencia a uno en concreto, el máster en las nuevas tecnologías, es un máster que goza de gran popularidad. Y ya digo que tanto universidades como los propios estudiantes parecen
muy enfocados hacia ese área del derecho. ¿Qué le recomendarías a tantos estudiantes que les gusta el derecho y las nuevas tecnologías, que están interesados en seguir ese camino, pero que no saben si hacerlo por vía de un máster o de otra forma? ¿Cuál crees que es el camino más efectivo para llegar allí? Bueno, yo creo que hay dos cosas aquí, ¿no? Es decir, hay por una parte todo esto que le llamamos el legal tech, ¿de acuerdo? La tecnología aplicada al derecho. Soy un gran entusiasta y me encantan estas cosas, la inteligencia artificial aplicada al derecho, todos los sistemas que hay de análisis para hacer due diligence, etc, etc. Pero muchísimos más, ¿no? Y en el despacho somos un gran referente en esa materia. Bueno, eso digamos que no requiere un estudio especial, sino que tienes que ser un poco inquieto en la materia e interesarte y aprender. ¿Vale? En el despacho también tenemos un programa específico para abogados, ¿no? Le llamamos el Digital Skills for Lawyers, ¿no? Es decir, para entender qué es esto del Legal Tech y la tecnología aplicada al derecho y cómo nos hace más eficientes y por lo tanto se traduce también eso en un mejor servicio al cliente y demás. Bueno, esto es una cosa que yo creo que deberíamos saberla todos, independientemente de lo que hacemos, si hacemos litigios, si hacemos M&A, lo que sea. Y luego está el derecho a las tecnologías más referido a propiedad industrial e intelectual, ¿vale? Desde mi punto de vista es una de las áreas que más futuro tienen y os animaría a seguir estudiando y a que os sigáis esa especialización. De hecho, hay despachos que hacen gala de esa práctica como la principal del despacho, ¿no? Yo creo que es una área que es muy relevante y que va a ser todavía más relevante en el asesoramiento jurídico en general. Pensad que oye, si miráis las mayores empresas por cotización bursátil de Estados Unidos, todas o son tecnológicas o tienen una base tecnológica como Amazon, pues brutal. No se entiende ya nada sin las tecnologías, ¿vale? Google, a los Apple, pero en España tenemos muchas otras, muchas startups, tienen una base tecnológica que necesitan abogados totalmente especialistas en ello. Es decir, en España tenemos una startup que trabaja con Amazon y que prestan un servicio de delivery on time, de delivery en franjas horarias. Esto es una startup española tecnológica pura que necesita abogados hiperespecializados en la materia. ¿De acuerdo? Y y estamos liderando ese tipo de cosas desde España, ¿no? Pues tiene futuro muchísimo. Decías que parece que se desdibujan los grandes despachos en otras áreas. No es eso. No creo que vaya por ahí, sino que necesita ese área trabajar con tantas otras áreas. ¿De acuerdo? Está tan interrelacionado que al final parece que se difumina, pero yo creo que es al revés, ¿no? Creo que cada vez más esa área del derecho va a ser la que lidere muchos asesoramientos y van a ser ellos los que necesiten, por entendernos, meter al abogado de laboral, al abogado de litigios o hacer ellos mismos los litigios porque son tan especializados que alguien de procesal normal y corriente, civil, mercantil, no lo va a saber hacer. ¿De acuerdo? Lo mismo con las operaciones de Money. Yo creo que tiene muchísimo futuro y muy bueno. Muy bien, Omar, pues agradecerte de nuevo tu tiempo y por supuesto los buenos consejos que nos has dado hoy aquí. Y bueno, esperemos que pronto haya una segunda entrevista cuando pase algún tiempo, podamos contrastar la situación que teníamos hoy con la de entonces y podamos ver también el progreso de alguno de los miembros de APES, cómo ha puesto en práctica estos consejos que has dado hoy. Muy bien, muchas gracias a vosotros y muchos ánimos.